El origen de la vida. Aquel fenómeno transformador que fue capaz de cambiar la estructura de la materia inerte en materia codificante. Aquella que es capaz de realizar un proceso. En este caso, análogo a un propósito, la propia supervivencia. Pero, ¿por qué supervivencia? ¿Por qué no cualquier otro propósito? Planteémoslo de otra forma. De todos los posibles propósitos que la materia podría haber escogido, únicamente era la supervivencia aquel que podía permanecer durante el tiempo, aquel que realmente era estable. Cualquier otro propósito estaba condenado al fracaso. En otras palabras, estamos hablando de la selección natural y prevalece desde el primer instante de vida. La selección natural es un fenómeno emergente de la evolución y sugiere que aquellos individuos que estén mejor adaptados al medio tendrán más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto transmitirán sus características a los progenitores. Consecuentemente, a medida que sucesivas generaciones de seres vivos se van desarrollando, su estructura interna varía de tal forma que se van adaptando al medio y por lo tanto logran optimizar su supervivencia, y todo a costa de prueba y error. De esta forma, una especie logra aprender de forma inconsciente una métrica para predecir qué potenciales acciones son beneficiosas o perjudiciales para la subsistencia de su propia especie. Ahora bien, centrémonos en el mundo vegetal, donde existe una gran variedad de seres vivos, y en concreto hablemos de los árboles, que en afán con el instinto de supervivencia realizan un proceso vital que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis no es más que un proceso que permite extraer energía química útil a partir de la energía de la luz solar. De esta forma se puede vislumbrar cualitativamente el propósito inculcado en el código genético de un árbol, básicamente optimizar su exposición a la luz solar y de esta forma facilitar la fotosíntesis que se da en los extremos de la rama. Desde este punto de vista, la configuración espacial de sus ramas se da como efecto secundario de esta condición. Entonces, bajo la premisa de que el crecimiento de un árbol está condicionado por su optimización a la exposición de la luz solar, vamos a tratar de entender por qué su estructura es de una forma y no de otra. Y para ello primero me gustaría introduciros un poco en el mundo de los fractales. Así que nada, vamos a ello. Dibujemos dos segmentos de medida 1/2 cada uno, con un ángulo de 60 grados entre ellos. A continuación, realicemos el mismo proceso con cada vértice sobrante, pero esta vez reduciendo la longitud de cada segmento a la mitad. O sea que la siguiente capa tendrá 4 nuevos segmentos de extensión 1/4. Repitamos este algoritmo indefinidamente. Observamos cómo las ramificaciones paulatinamente se extienden y nos dejan tras de sí una figura bastante peculiar. Un fractal. Analicemos más de cerca sus propiedades. Calculemos primero el área de la región en la que está plasmado. Para ello nos fijamos en la rama localizada a la derecha. Resulta que el valor de la longitud de esta rama no es más que la suma de sus componentes, 1/2 más 1/4, etc. Esta suma puede calcularse de forma fácil, si nos fijamos que se corresponde exactamente con el valor de 1. Seguidamente identificamos el triángulo rectángulo que abarca la mitad de la figura e inmediatamente podemos hallar sus catetos con un poco de trigonometría. De esta forma, el área final es raíz de 3 sobre 4. Procedamos ahora a calcular la longitud de todos los segmentos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el patrón de crecimiento de las ramas nos sugiere que en cada capa la contribución a la longitud es de exactamente 1. En la primera capa, 2 ramas de valor 1/2
en la segunda 4 ramas de valor un cuarto y así sucesivamente. De esta forma, la longitud total debería ser 1 más 1 más 1 y así idealmente hasta infinito. O sea que, sorprendentemente, este resultado no está acotado y encontramos que esta entidad alberga una longitud infinita. Es más, si nos fijamos en la franja de mayor cantidad de segmentos, esta es tan densa que parece que poco a poco va llenando más y más un rectángulo bidimensional. O sea, partimos de un conjunto de segmentos de dimensión 1 y acabamos con una figura que abarca una región del espacio de 2 dimensiones de forma casi completa. Hemos llegado a una de las extremas propiedades de los fractales, albergar una longitud arbitrariamente grande o infinita en un dominio acotado. Increíble, ¿verdad? Pero esto no acaba ahí. Tratemos de analizar un sistema más general de la forma más sencilla posible. Y para ello vamos a considerar un número de bifurcaciones en cada segmento mayor. Es decir, vamos a considerar el sistema árbol en el que en cada vértice tenemos R mayúscula ramificaciones. ¿Vale? Es decir, que básicamente en cada vértice emergen R mayúscula ramas, ¿no? Y además, otro parámetro muy importante es la atenuación que sufre en cada capa los segmentos. Es decir, R minúscula lo llamamos como atenuación. De esta forma podríamos construir aquí un árbol arbitrario de R ramas en cada capa, en cada vértice, perdón, ¿sí? Aquí hay R ramas en la primera capa. En la siguiente, como he dicho, hay otras R ramificaciones por cada vértice o bifurcaciones y así sucesivamente, ¿no? De esta forma, pues podemos construir un árbol lo más arbitrario posible y cabe destacar que el ángulo entre cada segmento es irrelevante para este caso. Entonces, vamos a calcular básicamente dos propiedades muy interesantes. Una de ellas es para qué valores de R y R minúscula se da que este árbol está contenido en una región acotada del espacio, que no se va a infinito. Y luego vamos a ver también cuál es su longitud total, para así poder establecer un vínculo con el fractal que hemos calculado antes. Vamos a ello, pues. Primero nos fijamos en verificar, a ver para qué valores de R y R mayúscula su área, el área en el que está dibujado este fractal, es finita. Nos fijamos para ello en este y así sucesivamente, ¿no? Sería acotado, atenuado cada vez, ¿no? Nos fijamos en la primera ramificación de la derecha, ¿no? ¿Y qué podemos destacar de ello? Bueno, no he dicho, ¿no?, que básicamente tenemos R ramas. Lo que no he dicho es que la longitud inicial es R minúscula, ¿vale? La atenuación significa que en cada capa, ¿vale? Esto sería la primera capa. Hasta aquí, esto sería la segunda. Y así sucesivamente, ¿no? En cada capa, la longitud se atenúa por un factor R, ¿no? Entonces, esto será R por el valor de esta capa, R al cuadrado. ¿Y por qué se atenúa? Porque básicamente R es un número menor a 1, ¿no? Es lo que nosotros consideramos. Si fuera mayor a 1, pues iría creciendo. Si tú vas multiplicando un número menor a 1, pues acaba siendo 0 en el infinito. Entonces vamos a calcular básicamente ahora la longitud de la primera rama, ¿vale? Y para ello nos damos cuenta de que su valor, pues, simplemente es la suma desde la primera capa hasta un número infinito de capas, ¿vale?
Entonces, vamos a llamar como longitud, una L minúscula, a la suma de R más R al cuadrado más R al cubo y así hasta infinito, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué podemos considerar? En vez de infinito, vamos a trabajar hasta una capa n mayúscula, ¿vale? O sea que aquí, después de una serie de pasos, estamos en r elevado a n, ¿vale? Y luego llevaremos ese n a muy grande, idealmente infinito, ¿no? ¿Qué sucede con esta suma? Vamos a simplemente sustraer la r de delante, ¿vale? Y nos fijamos de qué. ¿Qué nos fijamos? Esto es 1 más r más r elevado a n menos 1, ¿ok? ¿Y qué podemos fijarnos en esta suma? Bueno, que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos algo muy parecido a esta L minúscula, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría, pues, este término último, ¿no? Entonces, aquí lo que haríamos sería, quitamos esto, sería sumar r elevado a n menos r elevado a n, ¿no? Y ahora esto sí que lo podríamos identificar con nuestra L, ¿no? ¿Veis el truco, más o menos? ¿Sí? ¿Qué tenemos ahora, pues? Lo que tenemos es que esto es L, esto es R por 1 más L menos R elevado a N. Ok, pues ahora es una ecuación para L, ¿no? Pues simplemente solucionamos esta ecuación, ¿no? ¿Y cómo la solucionamos? Este término de aquí lo pasamos al lado izquierdo, ¿no? ¿Y qué tenemos? L, este es 1 menos este término R, es igual a R por 1, bueno, esto lo borramos aquí, esto es L, menos R elevado a N. Simplemente despejado la L. Y ahora, como esto está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y nos queda que L es R por 1 menos R elevado a N partido 1 menos R. ¿Vale? Hemos logrado obtener de forma muy simplificada el valor de esta suma de muchos términos. Pero ahora viene el paso crucial, y es que consideramos que n es muy grande, ¿no? Entonces, para que esto tenga un valor finito, básicamente, como tenemos una potencia de n muy grande, necesitaríamos que r fuera menor a 1. Pero eso ya estaba implícito en nuestra asunción, ¿no? Porque es una atenuación constante. Entonces, esto va, cuando n va a infinito, a r sobre 1 menos r, ¿no? Y repito, es un valor finito. Y como esto es un valor finito, también lo será la rama que se desplace lo más a la izquierda posible. Entonces, hemos demostrado que este fractal, cuando r es menor a 1, está metido en una región finita, ¿vale? Interesante hasta aquí, ¿no? Muy bien, pues ahora resta simplemente calcular la longitud de todas las ramas de este fractal, y en concreto de la de una capa que esté intermedia, ¿no? Para ello vamos a considerar una capa intermedia, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que después de n pasos, ¿no? N minúscula pasos, n capas, que es lo mismo, n capas. Intentamos calcular su longitud, ¿vale? La longitud de todas las ramas situadas en la capa enésima. Para ello nos fijamos primero en la primera capa, ¿no? En la primera capa, ¿cuántas ramas tenemos? Tenemos R mayúscula, ¿no? Por definición. ¿Y qué longitud tienen? Hemos dicho que tienen longitud R minúscula, ¿no? Entonces, vamos a decir que la longitud de la capa 0, L mayúscula sub 0, es R, su longitud por el número de ramas que hay. R por R mayúscula. Muy bien, vamos a atrevernos a la siguiente capa, ¿no? ¿Cuántas ramas tenemos aquí? Bueno, nos fijamos en el primer segmento, ¿no? En el primer segmento, como hay como hay R ramas en esta bifurcación, tenemos R ramas, obviamente. Aquí otras R y así, ¿cuántas veces? Pues básicamente R, ¿no?
que tenemos r más r más r, r veces, r al cuadrado. Aquí tenemos que esto vale de longitud r minúscula al cuadrado, pero además tenemos r al cuadrado mayúscula ramas. Entonces, la longitud de la primera capa será r por r mayúscula al cuadrado, ¿vale? Y esto podríamos generalizarlo para un número de capas arbitrario, ¿no? Para n capas. En este caso, lo que tendríamos sería básicamente que, a medida que esto se va ramificando, crecen r ramas por cada vértice. Y por lo tanto, únicamente el único misterio que tendríamos aquí era calcular, pues, el número de capas. ¿Por qué? Porque se puede percibir intuitivamente que la longitud de la capa enésima será r minúscula por r mayúscula elevado a n, ¿no? Pues lo dicho antes, porque si nos fijamos aquí, por ejemplo, aquí se ramifican r, ¿no? Aquí otras r, aquí otras r. Si sumamos solo para este, ¿qué tendríamos? Tendríamos r al cuadrado. Aquí r al cuadrado hasta sumar r veces. Sería r al cuadrado por r, r al cubo. Y el valor de la longitud de la tercera capa es también r minúscula al cubo. Por lo tanto, si multiplicamos, tendremos la longitud de la capa tercera. Y así sucesivamente. Vale, ¿qué logramos obtener con esto? Tenemos básicamente la longitud de la capa enésima, ¿no? ¿Qué información podemos extraer de esto? Pues básicamente que cuando n es muy grande, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Suceden en realidad tres casos, ¿no? Básicamente que si esto vale infinito, ¿por qué? ¿Cuándo vale infinito esto? Cuando lo de dentro es mayor a 1, ¿no? Un número mayor a 1 lo va multiplicando y diverge, se va a algo muy grande. Y esto sucede cuando r, ¿no?, es mayor que 1 sobre r. Esto es así porque, por ejemplo, multiplicamos por r mayúscula y nos queda pues la condición de que r por r sea mayor a 1, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Podemos tener que esto vale 1, pues básicamente si r es 1 sobre r, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, por mucho que multipliques 1 por 1 por 1, muchas veces es 1 siempre. Y por otro lado tenemos 0 si r es menor a 1 sobre r. O sea, si la atenuación es suficientemente pequeña, la capa muy grande, su longitud va a tender a 0, ¿vale? Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? En el ejemplo anterior lo que vimos fue que si el número de ramificaciones es 2, impusimos que r era un medio, justamente esta situación. Y demostramos que la longitud era 1. Entonces íbamos sumando 1, 1, 1, así, hasta infinito. Pero resulta que podemos ir más allá. Si r es mayor a 1 sobre r, no solo la longitud del fractal total va a ser infinita, sino que la longitud de cada capa también crece exponencialmente. Y por otro lado, si r es menor a 1 sobre r, pues tiende a 0, ¿no? Pero, ¿qué conclusiones podemos extraer realmente de esto? Pues básicamente que existe una situación en la que 1 sobre r menor a r y, como hemos dicho, r menor a 1, tenemos una figura en la que realmente está situada en un área finita, pero que la capa de arriba tiende a infinito. Y no la longitud total, sino la capa de arriba. Y es realmente algo que te vuela la cabeza, ¿no? Así que nada, ahora os pondré algunos ejemplos de este tipo de figuras para que veáis pues lo que se parece al mundo vegetal. Vamos a ello. Retomemos nuestro árbol de dos bifurcaciones, pero esta vez con distinta atenuación. Por ejemplo, r minúscula igual a 0,6. En estas condiciones observamos como el producto de r minúscula por r mayúscula es mayor a 1 y determina no solo que la longitud tiende a infinito de forma exponencial,
como se visualiza en el gráfico, sino que también las ramas acaban solapándose. Por otro lado, si el producto R por R mayúscula es menor a 1, tanto la longitud total del fractal es finita como la densidad de ramas es menor y estas no se superponen. Ahora hagamos crecer el número de ramas. Probemos con diferentes valores de estas y siempre manteniendo el producto de R minúscula por R mayúscula igual a 1, ya que las otras figuras serían análogas a estas. Se puede apreciar como estos patrones son representaciones más o menos fidedignas de ciertos tipos de plantas, ¿no? Nuestra mente las asocia inconscientemente al mundo vegetal. ¿Pero por qué? ¿Qué rol juegan los fractales en la descripción de la estructura de una planta o de un árbol? Recordemos lo que habíamos dicho. El desarrollo de un árbol, bajo nuestro punto de vista, gira en torno a la optimización de la exposición a la luz solar de sus ramas y por lo tanto su estructura espacial emerge como efecto secundario de esto. Así que vamos a intentar relacionar los resultados que hemos obtenido de los fractales con esta interesante propiedad, ¿no? Y para ello vamos a suponer de forma totalmente cualitativa que la energía solar, ¿vale?, de una planta, de un árbol, es proporcional a la longitud iluminada, ¿vale? Esto pues es bastante intuitivo, ¿no? Cuanta más región esté iluminada, mayor energía podrán recibir de tipo solar, ¿no? Y para ello vamos a intentar pues dibujar cualitativamente también una figura que hemos representado antes, ¿no? Una figura cualquiera. Por ejemplo, la de 3. 3. Está un poquito más. ¿Qué tenemos? Tenemos básicamente, ¿no?, que esta figura se va desarrollando y bajo la condición de que R por R mayúscula es mayor a 1, las capas superiores, su longitud es tan grande como queramos, ¿no? Lo hemos demostrado antes. ¿Y esto qué nos sugiere? Bueno, imaginemos, ¿no?, por un momento que existe un rayo solar o un conjunto de rayos solares que cae verticalmente, ¿no? Esto es el vector solar. Esto, bueno, es una analogía a la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que muchas capas que se van solapando, ¿no? Y realmente también hemos dicho que en este régimen su longitud crece y crece indefinidamente. Y además sabemos que la energía solar es proporcional a la longitud iluminada. Por lo tanto, estamos demostrando en cierto modo que un fractal logra obtener las características primordiales que busca un árbol, ¿no? Esta figura, ¿qué propiedad tiene aquí arriba? Tiene que su energía solar, si fuera un árbol, sería tan grande como quisiéramos, ¿no? Interesante, ¿no? Vamos a hacer un esquema de esto. Para ello vamos a hacer una especie de línea de flujo partiendo de los árboles y acabando en las implicaciones que nosotros hemos demostrado ahora. Para ello decimos primero, realmente, que los árboles, los puntos implican que son seres vivos, ¿no? Vale. ¿Qué asunción o qué hemos dicho además? Hemos dicho que el objetivo de cualquier ser vivo es la supervivencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cuál es la función vital de una planta, de un árbol, para sobrevivir? Función vital. Función vital es la fotosíntesis, ¿no? Vale. ¿Y qué permite o cómo logra hacer la fotosíntesis una planta? Pues tiene que optimizar su exposición a la luz.
optimizar su supervivencia implica optimizar su exposición a la luz, ¿no? Optimizar aquí ya los puntos. Exposición a la luz. ¿Y esto qué nos dice? Hemos dicho que esto nos da como efecto secundario su estructura espacial, ¿no? Estructura espacial. Y su estructura espacial hemos dicho que maximiza la región iluminada, ¿no? Y la región iluminada de las capas superiores, porque es ahí donde se realiza realmente la fotosíntesis. Por lo tanto, estamos diciendo que partiendo de un árbol como ser vivo, acabamos que necesita una estructura espacial que optimice su exposición a la luz. Y es justamente la estructura de un fractal la que logra reproducir con gran fidelidad estas propiedades, porque como hemos dicho antes, un fractal logra albergar una longitud infinita, ¿no?, que se correspondería con maximizar con creces la energía solar en un espacio acotado, y eso se correspondería con la finitud de los recursos de un árbol, ya que, claro, si tú quieres maximizar la luz solar, podrías hacer un árbol muy grande, o sí, eso, una estructura muy grande, y simplemente, pues, cuanto más región abarque, mejor. Pero es que además los recursos son limitados y no puedes extender tanto como quieras. No sé si me explico. Pues aquí tenéis uno de los razonamientos que he podido hacer a lo largo de este tiempo sobre por qué realmente la estructura de un árbol es de una forma o de otra. Pero como he dicho antes, las plantas viven en un mundo real, no en un mundo idílico en el que la longitud puede crecer tanto como queramos. Es por ello que también podríamos estudiar, dada una configuración de segmentos o de ramas, ¿no?, finita, cómo se modelan para optimizar la luz solar. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Así que nada, un saludo y hasta ahora.